Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Interfase 1060? Como cada semana es un placer que se encuentren en esta cita para tener media hora dedicada exclusivamente a la tecnología. Ya nos estamos perfilando hacia el final de este 2020, sin embargo, todavía tenemos muchos temas y noticias que se están generando, digamos que durante esta semana. Mi nombre es Natalia Luna y como cada me da mucho gusto saludar a Laura Viadas. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Ya sé que usted nos está escuchando en tiempo real, vía tradicional o, por supuesto, también a través de la página de Facebook de Radio Educación. Si nos está usted escuchando en el podcast tanto de Radio Educación o, por supuesto, también en el que se encuentra en 1060 Interfase en Facebook, la página propia del programa, pues, como quiera que sea, muchas gracias por su atención y su compañía. Y como cada jueves, nosotros esperamos que esta información sea útil para la experiencia que usted tiene con la tecnología. Y nuestros expertos son quienes nos llevan de la mano, quienes nos ayudan a entender la realidad de lo que necesitamos saber. Ángel, buen día. Muchas gracias, Laura, Natalia, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de Internet en donde esté. Felipe Barús. Hola Laura, Natalia, Ángel, con el gusto de todos los jueves saludándolos para platicar un poco sobre tecnología. Oigan, MasterTechs, pues esta semana Google sufrió una caída temporal en todo el mundo y dejó tirados a millones de usuarios. Podríamos pensar que esto es común en las plataformas, sin embargo, a Google no le había sucedido de esta manera. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto, Felipe? Bueno, en efecto, el pasado 14 de diciembre, en la madrugada, hora de la Ciudad de México, resulta que Google, adiós, se apagó. La verdad del asunto es que yo no me di cuenta. Estaba dormido, afortunadamente. Y pues no me di cuenta, la verdad. Cuando amanecí, me encontré con la noticia de que Google se había caído, de que había sufrido una falla masiva. En Europa, obviamente, todos estaban colgados de la lámpara, porque pues, Google es Google. Y pues, ¿qué pasó? Esa es la pregunta. Los reportes de Google fueron básicamente diciendo que sí, hubo un problema de la plataforma, lo reconocieron pues rápidamente y dijeron que tuvieron un problema con los servicios de autentificación de usuarios o autenticación de usuarios. Esto es los sistemas que validan tu usuario, tu clave de acceso, tus privilegios, tu seguridad, etcétera, etcétera, y pues algo falló. Entonces, no se podía hacer uso de Gmail, de YouTube, de obviamente el buscador, dentro de los productos más importantes de Google como tal. Google dijo que iba a revisar qué es lo que estaba pasando y que, bueno, van a tomar acciones para que no se vuelva a repetir el asunto. Pero esto nos lleva a preguntarnos muchas cosas más, ¿no? ¿Cuál es básicamente qué confianza puedo tener en estas plataformas para mis actividades, mi trabajo, mis estudios o lo que sea que haga en ellas? Y bueno, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que hay que responder. Me gustaría preguntar antes de que desarrolles más cómo se cayó esta plataforma y lo que implica. Es más, ¿quién lo reporta? Porque también es importante saber quiénes son, además de los usuarios que están en Twitter quejándose de, oigan, yo no puedo entrar, que hay plataformas que rastrean fallos en los sistemas. Pero antes de eso, yo lo que veía en mi celular, Felipe, era que de repente me aparece un recuadro blanco y que dice falla en poder autentificar o autentificar algo por el estilo, y yo decía, ¿de dónde está saliendo esto? ¿Será que no he actualizado mi teléfono? ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo? Muy probablemente sí. Sin haber visto tu teléfono como tal, casi te podría decir que sí. ¿Por qué razón? Cada vez que abres una aplicación, como puede ser Gmail en tu teléfono, independientemente de la plataforma, la aplicación va y valida las credenciales, es decir, tu usuario y tu clave de acceso y decide, a ver, el usuario está firmado, está dentro de la plataforma o no. Si no está dentro, entonces le voy a pedir su clave de acceso, etcétera, etcétera. Ese es precisamente el sistema o el subsistema que estaba fallando, que tenía problemas dentro de Google y por eso nadie podía hacer uso de los servicios. Y si estabas adentro de los servicios, usando el Gmail, por ejemplo, la aplicación te botó, te sacó.
Entonces ahí empezaron los problemas. Así que muy probablemente sí, es el mensajito de error de autentificación o de usuario y clave de acceso que estabas viendo en tu teléfono se debía a este problema de Google. Misterio resuelto, Laura. No, yo me quedé pensando en algo, bueno, por supuesto, antes de pedirle a nuestros expertos que nos expliquen para que podamos entender, es que realmente es una cuestión casi de terror, ¿no es cierto? Para nosotros que estamos fuera completamente del tema de la tecnología como especialistas, sí fue una sensación de terror. Natalia nos narraba cuál fue su experiencia. Para mí también fue muy curioso porque mi teléfono, y en una búsqueda, ¿no? Ahora sabemos que Felipe sí duerme a esa hora, y Natalia Luna y su servidora no dormimos a esa hora, pero yo creo que la experiencia para muchos fue muy parecida. ¿Qué terror? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Le cambié? ¿No le cambié? A ver, no, un poco como agarrar el teléfono y hacerle, a ver, reacciona. Entonces, la pregunta detrás de eso, por supuesto, es si a Google se le puede caer el switch, ¿no? ¿A quién no se le pudiese caer? Entonces, pues entremos por ahí, por favor, explíquenos. Ahora, por supuesto, qué bueno que salen a dar esta explicación, porque también es una certeza, ¿no? Por parte de Google. O sea, sí sucedió, no se lo imaginaron, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de eso que nos puede quitar un poco esta sensación de si a Google le pasa, a cualquiera de nosotros nos puede, o sea, a cualquier otra aplicación le puede pasar? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo se resuelve? ¿O se va resolviendo poco a poco? Ángel, buen día. Pues, como dices, si a Google le pasa a quien sea, ¿no? A Facebook ya le pasó también, y de hecho es más fácil decir a quién no le ha sucedido, porque ese es el precio de trabajar con herramientas en la nube, ¿ok? Pero, de nuevo, hay que tener siempre en cuenta, son pros y contras, siempre hay hay que hacer un equilibrio entre todo eso. Porque muchas que van a decir, no, es que no se puede confiar en esas cosas. La pregunta es, ¿y usted lo podría hacer mejor? Ajá, porque esto es noticia precisamente porque es la primera vez que pasa. ¿En cuánto tiempo, Felipe? No, años, definitivamente, muchos años. Y algo que no sé, a lo mejor yo me perdí, pero no lo escuché. ¿Sabemos la duración del problema? Fue aproximadamente entre 1 y 2 horas, dependiendo de la zona. Incluso hay algunos usuarios que todavía están reportando algunos problemillas que yo atribuiría a problemas en el teléfono de los usuarios. Pero claro, bueno, vamos a decir 2 horas. Exacto, máximo 2 horas al año. Ajá. Por 10 años de estar operando. Así es. Creo que podemos vivir con eso. Pero, de nuevo, es algo que todos los que trabajamos en la industria digital sabemos. Así ¿Okay? La tecnología no tiene palabra. Y sí, hay veces en las que con otras herramientas me ha pasado de, uy, joven, ¿qué cree? No se va a poder ahorita. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué no? Pues porque ahorita no podemos. Vaya, sucede, ¿no? El hecho de que solamente hayan sido 2 horas, honestamente, creo que habla bien de Google para una falla a nivel global, porque no estamos hablando de regiones, según entiende la noticia, ¿no, Felipe? Fue completito todo. Fue completito, sin embargo, fue afectando por regiones a fin de cuentas. Okay. Pero a fin de cuentas se acabó afectando a todo el mundo. Fue un efecto en cadena, ¿no? Lo que vimos, un efecto de cascada, finalmente. Pero, a ver, Ángel, buen día. Te voy a detener un momentito. Dices, ¿podemos vivir con eso? Por supuesto que podemos vivir con eso, ¿no? Obviamente, hoy no podemos vivir sin todo esto. A ver, hay como 2 puntos. Hoy no podemos vivir sin Internet, no podemos vivir sin esta gran variedad que tenemos de herramientas, porque yo quiero imaginarme, en el caso de nosotras, por ejemplo, Natalia, yo podríamos haber estado, pues, checando nuestros correos, o quizá incluso queriendo ver un video, o a lo mejor usted que estaba en casa también y haciendo una búsqueda en Google, ¿no? Para buscar en Wikipedia. No pasa nada, pero ¿qué pasó con la gente que estaba trabajando? ¿No? Porque finalmente también ahí había uno. Pero yo te iba a preguntar algo, Ángel, más de fondo. ¿Podemos vivir con esto? ¿De acuerdo? Pero la pregunta ahí es, ¿algo sucedió? Porque también se da la sensación de miedo. ¿Podría haber pasado algo con mis datos? ¿Podría haber pasado algo con la información que yo tengo resguardada en la nube? Sí, no, o sea, este tipo de fallas, nada más para que también nuestros amigos que nos escuchan o que nos están viendo tengan esa tranquilidad. No pasó nada con nuestros datos no se vieron afectados. No, porque el error se dio en otra cosa que no tiene que ver con los datos.
Ujú. Y en ese sentido, quisiera preguntar que aunque fue algo que se solucionó brevemente y que no afectó en ese aspecto, donde sí afecta a Google es en donde sus enemigos agarran cualquier cosita para empezar a hacer, digamos, pues más querella al respecto. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Y por otra parte, no se ha descartado ninguna opción, pero hay que recordar que esta guerra informática que estamos viviendo podría relacionarse con algún ataque cibernético. Insisto, no está aclarado todavía, pero por ahí también los enemigos de Google le han dado. Sí, por supuesto. Hay muchos factores que vale la pena analizar. Primero, Google dijo, y esto lo dejó muy claro, que aparentemente esto que pasó el día del 14 de diciembre pasado no fue un problema de ataque cibernético. Es decir, no fue una vulnerabilidad, no fue una violación de sus sistemas, simplemente pues, fue una falla. Habrá que ver por qué se dio esa falla, ¿no? Pero no fue nada externo, aparentemente. Eso es lo primero que dijo Google. En cuanto a la pérdida de datos, no hubo pérdida de datos, no hubo nada relativo a perder datos. Y aquí vale la pena mencionar que la infraestructura que tienen estas empresas es lo suficientemente robusta para poder garantizar eso en un alto grado de confiabilidad. Es decir, 99 puntos, y yo creo que muchos nueves, más de los famosos 3 nueves después del punto decimal, yo creo que sí lo tienen. Ángel mencionó el poquito tiempo que se cayó en relación a muchísimos años de operación. Esto es un factor bien importante. A nivel usuario mortal, común y corriente, que utiliza los servicios de Google de forma gratuita, como es el Gmail y como hace la gran mayoría de los usuarios, pues simplemente no pudieron verificar o leer o enviar mails temprano, o ver videos de YouTube, o escuchar música, o acceder a algunos documentos. Pero de ahí no pasó nada más. Las empresas que dependen de los servicios de Google y que tampoco pudieron acceder, si es una empresa que tenga un departamento de sistemas que se digne de ser responsable, debería de tener los sistemas de respaldo y de contingencia para tomar acciones en caso de que esto llegase a suceder, como ya sucedió. Siempre este tipo de cosas nunca van a pasar hasta el día que pasa. Entonces, siempre una empresa que depende de este tipo de infraestructura, pues bueno, debe de tomar las acciones pertinentes en cuanto a su sistema de recuperación en casos de desastre, por si sucede ese desastre. Y en efecto, la competencia de Google y las otras redes sociales y las otras plataformas, pues siempre se aprovechan para casi burlarse, ¿no? Ay, se te cayó a ti el sistema y a mí no. Pues sí, pero hace un mes se te cayó a ti. Y pues bueno, eso es algo que siempre va a suceder ahí. Si hablamos de plataformas de teléfonos inteligentes, pues siempre está la burla y el que una plataforma está picando a la otra, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, mi opinión en estas cosas es que los sistemas, todos los sistemas de información y telecomunicaciones son máquinas, son aparatos y son programas, y todos se van a caer, algún día van a fallar. Entonces siempre hay que estar preparado para ello. Si dependo de hacer mi tarea de la escuela, dependo de Google para hacer mi tarea, pues tengo que tener los respaldos suficientes para poder hacer mi tarea de otra forma. O, en efecto, la maestra debe de ser muy generosa para creerse, maestra, se cayó Google, no traje la tarea. Entonces, bueno, siempre debemos de estar prevenidos de que estamos dependiendo de un servicio externo. Y esto me lleva a decir, bueno, ¿qué pasa si Google y Facebook y todos estos nunca jamás se cayeran? Entonces dependemos de la compañía suministradora de energía eléctrica o dependemos del suministrador de telecomunicaciones, de nuestro enlace a Internet. Eso también se puede caer y resulta lo mismo. No tenemos acceso a los servicios de una u otra forma. O el disco duro de nuestra máquina puede tronar y adiós disco, adiós máquina y tampoco puedo trabajar. Entonces hay muchos elementos de falla los cuales tenemos que tener presentes y que algún día van a fallar. Eso es una realidad. Algo que también he descubierto en este proceso, además de uno de los enlaces para los que consultamos para este programa de un artículo, es el sitio de Down Detector, que si bien varias plataformas tienen su propio Down Detector, es un sitio que muestra en tiempo real los problemas y las interrupciones de todo tipo de servicios tecnológicos. Entonces me metí y te aparecen, o sea, que tú le tienes que teclear cuál es el servicio que está fallando o que quieres consultar. Y una vez que le das clic,
te va desglosando como a qué hora han tenido los picos de fallos. Entonces eso también puede ser una herramienta para nuestro auditorio que nos esté escuchando, no sé qué opinarían Ángel, Felipe, para corroborar, porque en ocasiones efectivamente nada más hay que desconectar el módem, pero en otras sí es todo el servicio el que está fallando, incluso dependiendo de qué internet uno tenga contratado, hasta te mandan un mensaje, oye, en tu área está habiendo una afectación por tal y tal motivo. Entonces, vaya, para controlar un poco más o al menos estar más al tanto de estas variables es una de las herramientas que podríamos estar utilizando. Laura. A mí me encantaría saber cuál es la respuesta, efectivamente, tanto de Ángel, Felipe, sobre esto que mencionas. ¿Qué tan bueno es estar al tanto de si funciona esta plataforma como para... por favor, Ángel, buen día, tu opinión. Sí, la verdad es que a veces es útil, nada más para descartar, ok, ¿soy yo o es el servicio? Ok, es el servicio, ni modo, no hay nada que hacer. O, ¿sabes qué? El servicio sí está funcionando, eres tú, a ver, revísalo. En ese sentido, el descartar por dónde puede ir el problema puede ahorrar mucho tiempo y preocupación. Felipe Barús, esta es la única, que podría ser la única herramienta que tendríamos para saber No, hay varias. O cuáles nos recomendarían. Te soy honesto, yo no utilizo ninguna de estas. ¿Por qué razón? Porque tenemos, por mi trabajo, por nuestra empresa, tenemos máquinas que están en la red, que están en internet y que están monitoreando una bola de servicios y enlaces y bases de datos, en fin, toda la infraestructura, y que si hay algo que falla, nos lo reportan. Entonces, si detectamos cualquier problemita, por mínimo que sea, lo sabemos de antemano, antes de que se entere Down Detector o alguna de estas. Esa es una realidad. Entonces, no utilizo estas herramientas. Curiosamente, si se cayó tu acceso a Internet, pues nunca vas a tener acceso a Down Detector tampoco. Así que esto nos puede servir para empezar a eliminar problemas, ¿no? Si se fundió tu computadora personal, pues bueno, es obvio que si no prende el problema es la computadora, no Internet. Y así sucesivamente. Para algunas personas les es interesante, sobre todo para saber que no hay internet o no hay tal o cual servicio en Europa o en Estados Unidos, o que hay una falla reportada, pero a nivel nube. Hay quien le gusta verlo, confirmarlo, ver estadísticas, cuántos usuarios afectados, etcétera, etcétera. Para reportar todos estos eventos, sí son útiles. Pero a mí en lo personal no me es útil para diagnosticar ni para saber que se cayó, lo sé de antemano. Ángel, buen día, ¿alguna sugerencia sobre alguna otra plataforma? Hay miles y la verdad es que todos hacen lo mismo. Ese que recomendaron funciona para la mayoría de la gente, no hay necesidad de más. Down Detector. Bueno, y hasta ahí el tema de las fallas de Google y bueno, el cómo esto pudo haber afectado a una parte de nuestro mundo, pero como habíamos dicho en otros momentos, Facebook sigue siendo el rey en este año de pandemia 2020 en muchos sentidos. Sin embargo, hay todo un circo ocurriendo en su interior. ¿Qué está pasando? ¿Ya llegamos ahí? ¿Ya? Ok. Sí, exactamente. Facebook es el campeón, el líder, el rey en muchas categorías y, por supuesto, también es el líder en demandas, problemas, negligencia, todo ese tipo de cosas. Y la semana pasada hubo un aspecto hubo un evento que marca probablemente una diferencia. Se ha hecho mucho escándalo al respecto. Y es importante comentarlo. La FTC, la Federal Trade Commission, la Comisión Federal Comercial. Sí, exacto. La FTC, la Organización de Comercio Federal, sí, tienes razón. Exacto. Le puso una demanda junto con más de 40 estados a Facebook por su conducta que ellos describen como monopólica. Y con esto empieza un proceso cuyo objetivo final, según la FTC, es dividir a Facebook en sus componentes. Quieren que Instagram y WhatsApp, sobre todo, ya no sean parte de la organización, ya no sean parte de la compañía de Facebook. A mucha gente probablemente esto le caiga de sorpresa. Hay mucha gente que al día de hoy no sabe que Instagram y WhatsApp son parte de Facebook. Pero, pues eso fue lo que sucedió. ¿Okay? Eso es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Pues según esto, por
todas las prácticas monopólicas al respecto. Ahora, esto es importante porque una cosa es la demanda y otra cosa es si procede. ¿Okay? Y a partir de aquí se abre un proceso que seguramente va a durar años y felices días. Esto probablemente se lo podamos heredar a nuestros nietos, porque primero que nada es una demanda sumamente complicada. La ley en Estados Unidos, el tema de monopolio está muy enfocado, sobre todo en cuanto al tema de daño al consumidor en términos de precios. Es decir, si una práctica monopólica implica que los consumidores se vean perjudicados, sobre todo con una alta de precios, pues es casi automática. Esto no es la primera vez que sucede. Ha habido muchos casos. ¿Okay? Pero esto hace las cosas complicadas porque, en primera, pues, ¿cuál precio? Facebook es gratis. O sea que desde ahí es un tema endeble. Ajá. Por otro lado, una práctica monopólica para los clientes de Facebook, que son todos los que compramos publicidad, pues tampoco puede llegar muy lejos porque Google, de hecho, es más grande que Facebook. Ajá. Está Twitter, está toda una serie de compañías que también venden publicidad. Así que, pues, por ese lado, tampoco es un monopolio. Ahora, la idea es que este monopolio se enfoque un poco más al tema del manejo de datos, que sería la primera vez. ¿Ok? Aquí parte del problema va a ser que la ley no está pensada todavía para monopolios de este tipo, está muy pensada para monopolios tipo siglo XX. Así que la FTC no las tiene todas consigo, no hay nada seguro, probablemente se lleve años en poder definir qué es lo que va a suceder, pero pues obviamente ha sido tema de muchos artículos, de mucha atención, como debe de ser, obviamente. No que Facebook esté limpio. Por supuesto que no, o sea, sí hay un problema aquí. El tema es, uno, si esto no debió haberse hecho hace años, porque hay que recordar que esas adquisiciones de WhatsApp y de Instagram fueron hechas con el visto bueno del gobierno. ¿Ok? Ahora, si leemos la letra pequeña, el gobierno ahora sí que ni aprobó ni rechazó esas adquisiciones, sino todo lo contrario. ¿Ok? Dijo que se reservaba el derecho posterior de hacer algo al respecto. Y en el caso de WhatsApp se tardó como 8 años, en WhatsApp se tardó como 6, así que bueno, supongo que más vale tarde que más tarde, pero pues es una postura un poco complicada. De nuevo, ha habido mucho escándalo al respecto, pero estamos de frente a un proceso que de entrada va a durar años y que lo más probable es que no termine en ninguna fragmentación de Facebook. Si Facebook algo tiene, es dinero de sobra para contratar ejércitos de abogados para hacer lo que ya es un caso complicado, pues aún más complicado. Así que seguramente habrá cambios, seguramente habrá algunos ajustes, seguramente hay cosas que Facebook está dispuesto a conceder, pero de ninguna manera creo que deberíamos esperar tener un Facebook dividido, ¿ok? Lo interesante también es que esto abre una puerta y probablemente inicia una nueva etapa de relación, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, con la famosa Big Tech. El primero fue Facebook, pero Google está en una condición muy similar, que de hecho creo que también ya tiene algo parecido. Apple está en una circunstancia muy parecida y Amazon también. Este es probablemente nada más el primero de varios. Vamos a ver cómo progresa esto y cómo pues esto matiza las relaciones de, el gobierno de Estados Unidos con la industria tecnológica, sobre todo de cara a una nueva administración. Así que pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Exactamente eso que dices, Ángel Buendía, es lo que han expresado algunos líderes de opinión en Estados Unidos, ¿no? Que se trata más bien, más allá de que pudiese heredarle a los bisnietos el chisme de, fíjense que se iba a dividir en algún momento, que es como la gran oportunidad para poder revisar las leyes y luego entonces adaptarlas al tiempo en el que estamos viviendo con todo, ahora sí que con todo el crecimiento y las ventajas y desventajas que eso significa. Perdón, Felipe Barús. Varios comentarios respecto a esta demanda de Facebook. Justamente hoy por la mañana alguien me escribió alarmado, en cierta forma, y me dice, van a obligar a Facebook a vender a WhatsApp y a Instagram. Y yo, a ver, momentito, calma.
no van a obligar a Facebook a vender nada. ¿Por qué razón? Si acaso, y muy remotamente, los pueden obligar a separar WhatsApp e Instagram como empresas independientes. Y voy a hacer referencia a un dato histórico aquí. En el año de 1984, si no mal recuerdo, en Estados Unidos se dio lo que se llamó la separación o el rompimiento de una empresa que se llama AT&T. En ese entonces, en Estados Unidos, AT&T era un monopolio en telefonía y telecomunicaciones. Y a raíz de un juicio que inició en 1974, resulta que hasta 1982 se emitió la sentencia de partir la empresa en lo que se llamó las Baby Bells, que eran compañías telefónicas chiquitas repartidas por todo Estados Unidos. Se cumplió el deseo de los jueces y de los políticos y de la gente que demandaba esto, el gobierno de Estados Unidos principalmente, y el resultado yo creo que, en mi opinión, salió peor que lo que había antes. ¿Por qué razón? Porque partieron a AT&T en muchas compañías chiquititas y luego esas compañías chiquititas empezaron a comprar a otras o se compraron entre sí y fue así como que un hongo, que partieron y se duplicó, se replicó impresionantemente y ahora hay N monopolios o N empresas que abusan, entre comillas, según el gobierno, de sus clientes, de sus consumidores. Entonces crecieron otra vez enormemente y sigue presentándose la misma situación. Tienen el control de mercados muy específicos, entonces no ayudó nada. ¿Qué opino yo de esto? Me da la impresión que Estados Unidos, the land of the free, la tierra de la libertad y la tierra de las oportunidades, impulsa la tecnología, impulsa el crecimiento de estas empresas enormes, pero ya que tienen suficiente tamaño y suficiente dinero, alguien del gobierno dice, vamos a ver qué le sacamos a estos. Y entonces empiezan a atacar a Facebook, a Google, a Twitter, a Amazon y a cuanto empresa de tecnología pueden, a ver qué sale. A lo mejor hay lagunas en sus leyes, a lo mejor hay mal comportamiento de las empresas, porque sí lo hay, pero se convierte en una estira y afloja y en una lucha de poderes y de abusos, donde a fin de cuentas yo creo que el consumidor es el que sale menos beneficiado en todo esto y se hace mucho ruido en la industria, ¿no? Los abogados son los primeros que se hacen archimillonarios con este tipo de demandas, pero el beneficio real yo creo que está al usuario, está muy en duda, en cuestionamiento de si se da un beneficio o no se da un beneficio. Entonces, como bien dice Ángel, vamos a tener que esperar muchos años a ver qué sucede. Facebook tiene muchísimo dinero, no se va a dejar partir así como así, y yo la verdad no creo que suceda. Hace unos cuantos años, hablaría yo de una década más o menos, no recuerdo el año, pero bueno, pasó exactamente lo mismo con Microsoft. Lo demandaron por cuestiones de anticompetitividad y monopolio, etcétera, etcétera, y no pasó nada, absolutamente nada. Microsoft sigue hoy día tan intacto como cuando el día que lo fundaron. No pasó nada. Bien, pues de esta manera estamos llegando al final de esta emisión. Por su atención y compañía, muchísimas gracias. Recuerde, la próxima semana los expertos Ángel Buendía y Felipe Barús lo están esperando nuevamente para platicar con usted, para sacarnos a todos nosotros de las dudas y por supuesto enriquecernos en esto que es la experiencia con la tecnología. Natalia Luna y una servidora Laura Díaz en los micrófonos. Le agradecemos por supuesto siempre su preferencia por Radio Educación. Es una producción del señor Mario Ledesma con la realización, la edición de audio y video de Ana Lilia Martínez. Muchísimas gracias y recuerden, la próxima semana para hacer de esta experiencia nuestra lo mejor que puede suceder con la tecnología. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.